Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar para recibir el consejo de Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tenernos en este lugar con este único propósito: bendecirte, exaltarte y ser edificados por ti, Señor. Tú hiciste una gran promesa a la iglesia, que tú mismo edificarías tu iglesia, Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, Señor. Es la verdad la que nos hace libres. Es la verdad quien nos liberta, Señor, de la mentira, del engaño, del pecado y de nosotros mismos. Para que las puertas del Hades, para que el infierno no tenga potestad sobre tu pueblo, Señor. Te pedimos que nos hables en esta mañana, Señor. Señor, tú eres la roca, tú eres la piedra que desecharon los edificadores. Pero para nosotros ha venido a ser, Señor, nuestro especial tesoro, nuestra riqueza, Señor. Tú eres nuestro maestro, tú eres nuestra guía, nuestra luz, Señor. Tú eres quien nos lleva de tu mano y nos conduces por camino de justicia, por veredas de santidad, Señor. Te ruego en esta mañana que nos hables a todos, que nos edifiques, que quites toda dureza de corazón, Señor, que quites toda pereza espiritual, bendito Dios. Todo aquello que impida que tu pueblo reciba tu consejo sea derribado y sea frustrado en el nombre de Cristo Jesús. Y desde el mayor hasta el menor en este lugar, todos seamos edificados, Señor. Que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre profundamente en nuestros corazones. Y también todos los que nos oyen a través de las redes, Señor, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga, amados. Vamos a meditar la palabra del Señor. Tenemos un estudio que venimos haciendo ya hace bastante tiempo, y sobre la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hace un mes tratábamos la primera parte y está en Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Todas las veces que celebramos Santa Cena, pues tenemos este estudio que trata acerca de la cruz, de la muerte, del sufrimiento, del padecimiento, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No podemos nosotros celebrar una Santa Cena, no podemos nosotros comer el pan y tomar la copa sin recordar, sin hacer memoria de que este acto tan significativo, solemne e importante para la iglesia no sepa qué es y qué es lo que significa y qué es lo que se celebra. Bien, Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19, nos ponemos sobre nuestros pies para leer la bendita palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Filipenses capítulo 3, verso 18 y verso 19. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Bien, voy a hacerles un breve repaso acerca de lo que vimos anteriormente. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, está hablando, está condenando
¿cómo puede ser posible que pueden haber personas que sean enemigos de la cruz de Cristo? ¿Cómo puede haber humanidad en la cual no pueda reconocer la grandeza de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios al enviar a su Hijo a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, y así la humanidad permanezca en enemistad con Dios, enemigos de ese sufrimiento, enemigos de esa cruz, enemigos del amor de Dios, de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios? Y eso es lo que el apóstol Pablo está condenando. Y quiere que la iglesia tenga claro esto, que cada uno de nosotros sea consciente, no vaya a ser que también seamos enemigos de la cruz de Cristo. Que amemos solamente el pesebre y nos deleitemos en el pesebre y vivamos de espalda a la cruz de Cristo. Porque aquel que vino al pesebre vino con un propósito: no quedarse en el pesebre, sino ir a la cruz del Calvario, a morir por el pecador. Y un hermoso canto que canta: de su trono al pesebre, del pesebre al Calvario, del Calvario a nuestra vida, a nuestro corazón, aunque Él está en su trono. Bien, y el apóstol Pablo dice que me propuse no saber entre vosotros sino una sola cosa, y Pablo es el hombre de un solo tema: Jesucristo y crucificado. Hermanos, en la vida nuestra y en la vida de todo ser humano no debería haber un tema de mayor relevancia, importante, supremo, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No puede haber un tema más relevante. La médula del Evangelio, el centro del Evangelio, el Evangelio no tendría ningún poder, ninguna esperanza sin la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna esperanza. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice, que él tenía un profundo dolor, le dolía. ¿Cómo pueden haber muchos, de los cuales digo muchas veces, y lo dice llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo? Oh, amados hermanos, así es que esto es una breve introducción a lo que vimos la vez pasada acerca de este gran tema. Y continuando con este tema, vamos a mirar aspectos de esta cruz. ¿Qué es lo que significa esta cruz? La que aquellos son enemigos de la cruz de Cristo. Y es que hay algo muy importante, mis amados hermanos. Quienes son enemigos de la cruz de Cristo son enemigos de la santidad divina. Son enemigos de la santidad. Son enemigos de la santidad divina, porque cuando nosotros miramos a la cruz del Calvario, podemos comprender y contemplar algo muy importante. Y es la intensidad del aborrecimiento del pecado por parte de Dios. Escuchen. Cuando uno contempla la muerte, el sacrificio del Señor, está contemplando algo: la intensidad con que Dios aborrece el pecado. Hermanos, es su Hijo el que está colgando en un madero. Es su unigénito quien está colgando en un madero. No es cualquier persona, no es cualquier animal que Israel presentó sacrificios, corderos, machos cabríos, toros, de todo este derramamiento de sangre por causa del pecado, para reconciliar al hombre con Dios. Pero no hay ningún animal, no hay ningún macho cabrío, no hay ningún becerro. No, quien está aquí en la cruz es el Hijo de Dios. Es Dios encarnado. Él mismo está allí, mis amados hermanos, y Dios nos está mostrando la intensidad del aborrecimiento del pecado, que Dios, mis amados hermanos, nos muestra enfáticamente, expresamente, que mediante la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Ojalá la humanidad, cuando pintan a Cristo crucificado, la humanidad pudiera contemplar ese significado. Que si Él está allí,
es porque Dios nos está mostrando la intensidad tan impresionante del aborrecimiento. ¿Cuánto aborrece Dios el pecado? Que dio a su propio Hijo, a su unigénito. Entonces, la grandeza de este sacrificio, mis amados, hecho por Dios al dar a su Hijo, muestra también que la grandeza de una necesidad. Cuando contemplamos a Cristo allí, esa grandeza del sacrificio de Dios, es grandeza porque es unigénito, es su propio Hijo, nos enseña también a contemplar la grandeza de la necesidad. Necesitamos de este sacrificio, mis amados hermanos. Y es que nosotros vemos que grande era la necesidad. De parte del hombre es grande la necesidad. ¿Por qué? Y de parte de Dios también es grande la necesidad. ¿Por qué? Es grande la necesidad. Se necesita este sacrificio tan grande porque ningún hombre nació santo, en el cual el hombre pudiera extender una mano hacia Dios y la otra hacia la humanidad y ponerse en medio y decir, bueno, yo puedo redimir, yo puedo estar como mediador y como abogado entre Dios y entre los hombres. Ninguno. Y la Escritura nos dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora, Dios también nos muestra y nos hace ver la necesidad tan grande de este sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios ve también que Él miró de los cielos a la tierra y no había ninguno justo, ninguno bueno, nadie que pudiera, mi amado hermano, pararse entre Dios y los hombres. Por eso es grande la necesidad. Ningún hombre puede estar delante de Dios y a la vez de la humanidad. Esto lo puede ver el hombre. Y también Dios ve que nadie, ninguno entre los hombres puede pagar este precio para traernos a una reconciliación. Así es que es grande el sacrificio porque solamente es su Hijo. Nosotros no podíamos por nuestra incapacidad, la pecaminosidad humana, nuestro pecado, mis amados hermanos. Y necesitaba algo. Se necesitaba que quien fuera el mediador debía tener una plena santidad, una plena justicia. Y ningún ser humano ha sido pleno santo y pleno justo por sí mismo, solamente por el Señor. Así que esto demandaba, ¿quién podía cumplir esto? Solamente el Hijo de Dios, mis amados hermanos. Bien, vamos a ir a San Mateo capítulo 26, versículo 34. San Mateo. Capítulo 26. Verso 39. Será el verso 36 para entender aquí. Dice, entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos discípulos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Hermanos, ojalá nosotros, como Cristo, nos entristeciéramos y sintiéramos tristeza y angustia. Oh amados, Él sentía esta tristeza y esta angustia porque Él iba a ser desamparado por el Padre. No porque iba a morir en la cruz, Él lo sabía muy bien, sino lo más terrible de la cruz era ser alejado del Padre, era que el Padre escondiera su rostro y todo el poder de las tinieblas cayera sobre Jesucristo. Y Él dice, mi alma está angustiada y triste, estoy angustiado y triste en gran manera. Ojalá nosotros nos angustiáramos y nos entristeciéramos en gran manera por nuestro pecado, porque es por causa de nuestro pecado que Él ha muerto y ha dado su vida y en la cruz del Calvario. Y es
Es el momento más álgido, es el momento más fuerte, más tensionante de nuestro Señor Jesucristo. Está allí en el monte, está orando y pronto viene el adversario a tomarlo preso y llevarlo ante las autoridades y luego a la cruz. Y dice, y tomando a Pedro, en verso 38, ahora entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El Señor estaba triste en ese momento, un dolor profundo. El Padre lo iba a abandonar, el Padre lo iba a dejar. ¿Sabe para qué abandonó Dios el Padre a su Hijo? Para no abandonarnos a nosotros. Porque Él es nuestro sustituto. Recuerden que Él es nuestro sustituto. Él ha muerto en lugar del pecador. El justo ocupa el lugar del impío, del pecador. El justo recibe lo que merece el pecador, la muerte, el castigo, el juicio eterno. Pero Jesucristo lo asume, se coloca en nuestro lugar. El versículo siguiente dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Amados hermanos, pensemos, meditemos en algo en esta hora. El Señor está diciendo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Oh, amados hermanos, pensemos en algo. La dimensión del pecado. Recuerden que estamos mirando que la cruz significa la santidad de Dios, que la santidad de Dios demanda y la justicia de Dios demanda muerte, y esa muerte la cumple en su Hijo Jesucristo, porque no hay ningún hombre capacitado en una condición que pueda ponerse entre Dios y los hombres, de tal manera que Dios debe enviar a su Hijo unigénito. Pero allí encontramos cuánto aborrece Dios el pecado al considerar y al mirar que es su propio Hijo, santo y justo, inocente, quien está muriendo en la cruz del Calvario. Ahora, pensemos algo. El Señor le dice, si es posible, hermanos, pero Dios no le concede la petición a su Hijo Jesucristo. El pecado es tan terrible, el pecado merece una condenación, merece el juicio, merece la muerte angustiosa y terrible del Hijo de Dios. No es una muerte cualquiera, no es un hombre cualquiera el que está allí. Ni es una muerte cualquiera, es triste, es angustiosa, es terrible, mis amados hermanos. Yo he tenido la oportunidad de compartir con algunos hermanos que han estado al borde de la muerte, que estaban en el borde de la muerte y ya partieron con el Señor. Y todos ellos experimentaron una paz. ¿Y por qué experimentaron esa paz? Porque para ellos ya no hay ninguna condenación. Para nosotros el vivir el Cristo y el morir es ganancia. Vamos a recibir la recompensa. Es como cuando alguien trazó una carrera y él llega, o en una disciplina deportiva, y él llega de primeros, él gana. Lo que él está esperando cuando gana es que lo suban ¿a dónde? Al podio y recibir su premio. Un creyente que ha sido lavado, perdonado, justificado, santificado en la sangre del Cordero de Dios, cuando está cerca de partir, su anhelo es estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Y él quiere ir a recibir su galardón. Por eso está en gozo, en paz y en tranquilidad. Pero aquellos que están sin Cristo, hay angustia, hay temor, hay dolor, hay desespero, porque no tienen paz. Hermanos, para eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Él fue angustiado, Él fue herido, Él fue molido por nuestros pecados. Él sufrió nuestra angustia que deberíamos sufrir en la muerte, la tristeza y el dolor, para que cuando llegue nuestro día
nosotros estemos gozosos y en paz y con gozo de partir y estar con el Señor, como dijo el apóstol Pablo, que es muchísimo mejor. Hermanos, pero vemos aquí que Dios el Padre no responde la petición o la oración de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué no la responde? Porque no había otra manera de que el pecador fuera justificado sino por la muerte. Por la muerte del Hijo de Dios, mis amados hermanos. La santidad de Dios no puede pasar por alto aquella copa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La santidad y la justicia de Dios no puede pasar por alto aquella copa. Se debía poner fin al pecado. Si Dios deseaba poner fin al pecado, esa copa tenía que beberse. Dios nos hubiera podido salvar de cualquier otra manera. Pero allí es donde podemos entender que el pecado son de una... Dios como ve y concibe el pecado en unas dimensiones tan terribles, hermanos. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento un hombre que, como les he dicho, esa enseñanza es muy importante. Dios había dicho que el día de reposo no debían hacer absolutamente nada. Pero un hombre decidió que iba a recoger leña. No se fue a matar, no se fue a robar, no se fue a hacer ninguna cosa de estas que podemos considerar pecados o en las cuales se puede justificar un juicio sobre esa persona. No. Dios había dicho, nadie debe hacer nada el día de reposo. Pero este hombre consideró que como él no iba a hacer absolutamente nada malo, pienso en mi razonamiento, no había ningún problema. Pero cuando se dieron cuenta que un hombre estaba violando el mandato de Dios, lo llamaron. Y Moisés habló porque no se sabía qué debían hacer con este hombre. Y Dios dijo, sáquenlo, apedréenlo y que muera. Hermanos, Dios es un Dios santo y justo. El hombre pecó en el huerto de Edén y el hombre fue echado de la presencia del Señor. Porque escogió decidir por sí mismo entre el bien y el mal. Y nosotros muchas veces consideramos liviana la palabra, que no tiene valor para nosotros, o sea, que no es tan importante para nosotros. Hermanos, nosotros debemos aprender a mirar el pecado y aborrecer el pecado y considerar el pecado como Dios lo considera. Cuando usted mira en el Antiguo Testamento la lepra, que es una enfermedad terrible, pero en ella tipificaba el pecado. Si a alguien le salía algún grano, alguna erupción, de una vez tenían que 7 días encerrarlo. Y luego de los 7 días iba el sacerdote y verificaba cómo iba. Y allí son las condiciones de la santidad. Tenía que apartarse la persona. Lo aislaban totalmente apartado porque podía contaminar a los demás. Entonces nosotros vemos Dios como en el Antiguo Testamento trató con el pecado. Era la muerte. Un hombre se levantó, que es Coré, se levantó contra Aarón y Moisés. Hizo que otros se levantaran contra Moisés y juzgaran a Moisés. Ellos también querían dirigir en el pueblo. Y Dios abrió la tierra y descendieron vivos al Seol. Cuando José entró a conquistar la tierra prometida, un hombre, Acán, Dios les había dicho, no tomen nada del anatema, pero él dio un lingote de oro, un manto babilónico, y lo tomó y le pareció muy lindo y lo metió debajo de su tienda, lo enterró. Y comienza el pueblo de Dios a perder contra los enemigos, el enemigo darle baja al pueblo de Israel. Josué se postra delante del Señor. Dios, ¿qué está pasando? Hay pecado en la tienda, hay pecado entre el pueblo, han desobedecido. ¿Y qué determinó Dios?
entre todos lo apedrearán y lo quemarán. Hermanos, pero déjenme decirle, en el Nuevo Testamento ocurrió algo. En el Nuevo Testamento ocurrió algo, y era que comienza el génesis de la iglesia. Y muchos de los hermanos en aquel tiempo vendían sus propiedades y todo lo traían a los pies de los apóstoles para que ellos ministraran, porque eran miles de personas. Usted sabe que en un sermón fueron 3,000, en el otro 5,000, hablamos de 8,000 personas nomás así. Y había mucha necesidad de viudas y muchas necesidades. Y ellos vendían sus propiedades y lo traían y lo colocaban para que los apóstoles administraran y pudieran repartir en todos los necesitados. Y hubo un hombre que determinó con su esposa vender su propiedad y traerlos a los apóstoles. Y es Ananías y Zafira. Y resulta que ellos la vendieron, pero decidieron quedarse con cierta parte. Y cuando viene delante los discípulos, los apóstoles del Señor, Dios ya había hablado, ya Él sabía lo que había pasado. Y le dice: ¿vendiste tanto tu propiedad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué la tuviste? ¿Acaso no era tuya? ¿Habías podido quedarte con ella? Le dijo: has tentado contra el Espíritu, has tentado contra Dios. Inmediatamente ese hombre cayó muerto. Y como su esposa era cómplice, cuando viene la esposa, también muere. Cuando se le exhorta el pecado, ella muere en ese pacto. Y dice que luego hubo temor dentro de la iglesia. Hermanos, el pecado es algo que nosotros tenemos que aborrecer desde nuestro corazón y mirar el pecado conforme Dios lo ve, porque Dios es un Dios santo y el Señor dice: sean santos como yo soy ¿qué? Santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Alguien que no aborrece el pecado en su corazón se complacerá en él. No podrá decirle a alguien: mira, está haciendo mal, porque Él se complace. Y la Escritura dice que son dignos de muerte, dignos del infierno, dignos de la condenación, no solamente el que practica el pecado, sino el que se complace en ellos. Así es que si un creyente no va a tener bajo su techo un fornicario en su casa, de ninguna manera. ¿Cierto? Porque si tú dices amar a Dios, temerle a Dios, amados hermanos, si tienes un fornicario en tu casa, si tu hijo o tu hija deciden tener, sin casarse en una pareja, y vamos a vivir a casa de mis padres, ¿qué sucede allí? Que tú dices de labios temer a Dios, pero mentiras. Tú no estás pecando, pero te estás complaciendo ¿en qué? En el pecado. Y la Escritura dice que son dignos de muerte quien lo hace y quien se complace en el pecado. Porque nosotros debemos aborrecer el pecado. Entonces, amados hermanos, si Dios hubiese contestado a su Hijo Jesucristo: pasa de mí esta copa, significaba que el pecado no tendría ningún significado. O sea, el pecado no era tan terriblemente estruendoso delante de nuestro Señor. Pero cuando Dios nos muestra que fue su Hijo quien murió, Dios nos está mostrando las dimensiones de lo que significa nuestra maldad y nuestro pecado, y de lo que significa cuánto aborrece y detesta Dios el pecado. Salmo 22. Salmo 22, 1. Y dice allí: mira, Dios no le concedió la petición a su Hijo Jesucristo. Esa adoración tan angustiosa, tan terrible, es el momento más difícil del maestro allí en esa agonía. 3 veces le clamó lo mismo al Padre. Y fue la santidad de Dios, hermanos, la que no podía dejar pasar aquella copa si se
se debía poner fin al pecado. Ahora tenemos a Cristo, mira. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿por qué Dios desamparó a su Hijo? El Padre tuvo que ocultar el rostro de su Hijo. ¿Por qué? Porque, recuerde algo, Cristo llevó ¿qué? Nuestro pecado, ¿cierto? Y maldito es, ¿cierto? Con toda maldición aquel que permanece en sus pecados. Y maldito es aquel que muere en un ¿qué? Madero. Ahora, nosotros sabemos que nuestro pecado fue imputado a Cristo. O sea, Cristo toma mis pecados y Él me da su justicia. Él muere en mi lugar, es mi sustituto. Entonces Dios abandona, Dios esconde el rostro de su Hijo porque Él lleva mi pecado imputado por la maldición del pecado, por la maldición que estaba sobre Cristo, que era la maldición ¿de qué? De nuestro pecado. Por eso Dios esconde el rostro de su Hijo. Él cargó todos nuestros pecados, Él no se complace en el pecado, y la paga del pecado es que muerte. El Padre tuvo que esconder el rostro de su Hijo tiene que sufrir la muerte, tiene que recibir todo el peso, todo el castigo, vienen las tinieblas también sobre Él sufre el justo por los injustos. Y si el Padre aborrece de esta manera el pecado, ¿por qué nosotros muchas veces nos complacemos en el pecado? Ahora déjenme decirle algo, mis amados hermanos. Ser enemigo de la cruz es ser enemigo de la santidad y de la justicia de Dios. Vivir insensibles ante lo que ha sucedido en la cruz del Calvario y no vivir una vida íntegra, recta, en obediencia, en temor, en santidad, amando la santidad, amando la justicia, es ser enemigos de la santidad y la justicia de Dios, porque Dios en su santidad y en su justicia aborreció el pecado y escondió el rostro de su Hijo y permitió su dolor, su sufrimiento y su muerte, y que todo el poder de las tinieblas cayeran sobre Él. ¿Entendemos, mis amados hermanos? Debemos entender la cruz. ¿Cuál es el significado de la cruz? El hecho no es solamente si Cristo murió en una cruz por los pecadores. Tenemos que examinar y escudriñar qué es lo que significa esto para nosotros. Que en la cruz Dios ama la santidad y Dios ama la justicia. Y que Dios nos muestra que ninguno se puede justificar a sí mismo delante de Dios. Y que Dios está irado con el pecador, que Dios aborrece el pecado y que Dios no tiene por inocente a quién, al pecador. Y que no nos podemos burlar de Él. Todos nosotros fuimos burladores, pero Él cargó sobre Jesucristo nuestra burla, nuestro pecado. Hermanos, ser enemigo entonces de la cruz de Cristo, darle la espalda, ser insensibles ante la cruz, significa que, mis amados hermanos, somos enemigos de aquella santidad y el carácter divino santo de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice que el hombre que es enemigo de Dios, mira, volvemos a Filipenses, por favor. Y dice el versículo, hablando de los enemigos de Cristo, el verso 19, 3:19. El fin de los cuales será ¿qué? Perdición. Hermanos, quien viva, quien sea enemigo de la cruz, enemigo de la santidad, alguien que aborrece el pecado, es enemigo. Alguien que no aborrece el pecado, no es amigo de la cruz, es enemigo de la cruz. No está dispuesto a vivir una vida que alabe, que magnifique y glorifique al Señor. Dice, el fin de los cuales será que perdición.
Hermanos, quien muere sin Cristo, sin arrepentimiento, sin conversión, de que sus pecados hayan sido lavados aquí en esta vida, el Señor dice que quien reconoce su pecado y se aparta alcanzará misericordia. No existe ya nada. Recuerden que en la enseñanza pasada les recordé sobre el rico y el pobre, ¿cierto? Ya no hay ninguna esperanza. Quien muere sin Cristo pasará toda la eternidad sin Cristo. Y quien muere con Cristo pasará toda la eternidad con Cristo. Esto ya lo detallamos en la enseñanza pasada acerca del rico y Lázaro. El versículo 19 dice, en los cuales el fin de los cuales será su perdición. Ahora dice, cuyo Dios es ¿qué? Vientre, y cuya gloria es ¿qué? Hermanos, dice que la gloria de ellos es ¿qué? La vergüenza. Nosotros podemos ver cómo hoy en día la gente se jacta de ¿qué? De su iniquidad. La gloria del pecador es su vergüenza. Hoy en día vemos, hay muchas que les voy a decir, detallar algunos. Hoy vemos el orgullo gay. El borracho se jacta de que puede beber bastante y nadie le dice nada y no le pasa nada. El que le es infiel a su esposa que tiene otra y no pasa absolutamente nada y se jacta en qué? En su vergüenza. El fornicario se jacta en su fornicación, muchos. El mentiroso en que no. Y muchos pueden venir aquí creyendo que porque están en una silla, en una iglesia, van bien. Hermanos, la Escritura dice que quien es enemigo de la cruz de Cristo se jacta de ¿qué? De su el estrago, la iniquidad, de todo lo que implica el pecado y cómo la perspectiva divina, cómo Dios ve, cómo Dios trata con el pecado y con el pecador. Y eso debe llevarnos a reflexionar. El hombre impío, el hombre perverso, se jacta ¿qué? En la gloria de él es ¿qué? Su vergüenza. ¿Y cuál es la gloria? Por eso Pablo lo dice, yo no tengo otro tema, es la cruz, porque en ella encuentro salvación, encuentro el perdón, encuentro la vida eterna cuando merecía el juicio de Dios y la condenación eterna. Y eso es la gloria del que aborrece a Cristo, es su vergüenza, es su pecado. Gloriarse en su iniquidad, en su pecado, en su perversidad. Y creer que sus maldades nunca le van a alcanzar, que sus maldades nunca van a llegar hasta él, mis amados hermanos. Ahora, los enemigos de la cruz de Cristo no pueden entender que la cruz de Cristo es una prenda divina, es una riqueza divina. Romanos 8:32 dice, la paga del pecado es la muerte. Recuerden que ahora dice la condenación. Ya el Señor, ya el apóstol Pablo dice que el fin de los cuales será su perdición, cuya gloria es su vergüenza. Dice, será su perdición. Ellos menosprecian la riqueza divina de la cruz. Romanos 8:32 nos recuerda. Dice Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Hermanos, Dios nos muestra aquí gracia, amor y misericordia. Dios no escatimó por ningún momento el enviarnos y entregarnos ¿a qué? A su Hijo Jesucristo. La paga del pecado es muerte. Dios sabía que el hombre había pecado del huerto de Edén y que lo que le venía, su fin era la muerte y muerte eterna y muerte en el infierno. Pero Dios, sabiendo la gran necesidad de este gran sacrificio, se necesitaba un gran sacrificio. Dios sabe que en la tierra nadie podía, como dijo el Señor, nadie se colocó en la brecha y el Señor estuvo solo, Él fue solo.
Dios sabía y por eso nos envió a su Hijo. Ahora dice, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hermanos, la muerte de Cristo es una prenda divina, necesaria que la tomemos. Y Dios la ha expuesto y la ha magnificado, Dios lo ha exaltado y la ha evidenciado en la muerte de su Hijo Jesucristo. Dios no escatimó, Dios no se guardó a su Hijo. Él sabía que no había otra forma de que usted y yo un día pudiésemos entrar al reino de los cielos. No había otra forma. Hermanos, escucha. La gente dice, Dios, si Dios es bueno, ¿por qué Dios va a mandar a alguien al infierno? Hermanos, una pregunta. ¿Dios manda al infierno o el hombre se va al infierno? Dios estableció su ley. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Cuando un hombre viola las leyes terrenales, él se va allí, él va allí. Amados hermanos, ¿qué hace el juez? El juez lo que hace es hacer cumplir ¿qué? La ley, ¿cierto? La ley decreta que si alguien viola debe ir a la cárcel y pagar. Pero él no va a la cárcel porque el juez quiso que fuera a la cárcel, él va a la cárcel por sí mismo, porque él violó la ley. Cuando alguien se va al infierno no es porque Dios quiso. Recuerde que hay una muerte que Dios no quiere. Dice, porque Dios no quiere la muerte del impío. ¿Por qué Dios no la quiere? Porque Dios no quiere que ninguno ¿qué? Perezca, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Pero hay una muerte que Dios estima, y es la muerte de ¿quién? Estimada es a Jehová la muerte de ¿quién? De sus santos. Es la muerte que Dios quiere en el hombre. Pero la que Dios no quiere es que el hombre muera sin Cristo, porque hay una condenación eterna para él. ¿Por qué? Porque Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice la palabra. Hermanos, así es que quien se va al infierno es porque ha desechado el amor, la gracia, la bondad, la misericordia, la santidad, la justicia de Dios. Y por eso el hombre debe pagar y ser atormentado por toda la eternidad, porque Dios en la tierra nos colocó a todos, mis amados hermanos, nos desbordó de su gracia, colocándonos todos los medios para la salvación y la vida eterna. Pero el hombre vive dándole la espalda a la cruz de Calvario. El pecador vive diciendo, papito Dios es bueno, no importa, Dios no va a mandar al infierno al pecador, Dios nos ama a todos. Cristo murió por todos. Oh, hermanos, desconocer la verdad tiene implicaciones eternas, pero también escuchar la verdad y vivir como si nada también tiene implicaciones eternas. Y también escuchar la verdad y seguir la verdad también tiene implicaciones eternas. Solo que unas en un lado y los otros en el otro lado. Pero hay implicaciones eternas. Dios nos escatimó, ¿cómo no nos dará también con Él todas qué? Las cosas. Ahora, dice el 36, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermanos, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús, los que han aceptado por gracia en la obra y el sacrificio de Cristo. Recuerde que la obra de Cristo, el sacrificio en la vida nuestra, es algo que transforma y que cambia. Que hablamos en San Juan, hay un nuevo nacimiento. Cristo murió por el pecador para que ya no vivamos el pecado y el tiempo que resta haciendo la voluntad nuestra y los deseos de la carne, sino vivamos para agradar, magnificar y exaltar hacia al Señor. Hermanos, San Lucas 22, 31, capítulo 12. Y
Dios dice que Él nos dará también todas, ¿qué? Las cosas. No solamente Cristo tiene esta salvación, esta vida eterna, sino también todas las demás cosas que necesitamos. Dice el versículo 22. Sí. Dijo luego a sus discípulos, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, ¿qué? Vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Pero hoy en día, ¿sabe qué sucede? Hoy en día un huevo de un ave vale más que un bebé en el vientre, ¿cierto? Y dice el Señor, ustedes no valen más que cualquier otro, porque ningún animal fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. El valor que Dios le ha dado al hombre es que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, aunque muchos dicen por ahí que tienen la imagen del simio. Bien, versículo siguiente, considerad los cuervos, ya lo leemos, 25, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse? Escucha bien esa palabra, ¿usted se entiende qué es el afán? Leamos bien, ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Hermanos, para todos los que se afanan por buscar en el mundo las cosas de esta vida, muéstrenme cuánto han crecido de más. Dice, pues si no podéis aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Pero miren esto. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Hermanos, arrepitámonos en esta mañana. Porque muchas veces nuestra preocupación, ¿sabe cuál es? Comer, beber y vestir. Y el reino de los cielos no es tu preocupación. El reino de los cielos es tu opción, no tu necesidad y preocupación. Oh, como le damos la espalda a la cruz. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Escuche bien. ¿Quiénes son los que viven afanados y preocupados por esto? ¿La gente de qué? El mundo es aquel que no conoce a Dios. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Cuánto lo creen que el Padre sabe? Ahora, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Hermanos, lo que quiero decirles acá es que el Señor dice que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, para la cruz por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué es lo que quiere el Señor decirnos, hermanos? Que hagamos del reino de Dios el objeto de nuestra ¿qué? Vida. Cuando tú amas el sacrificio, cuando tú amas lo que Cristo hizo por ti, el objeto de vuestra vida es el reino de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces mira la riqueza. Dios nos dio, tenemos que mirar la cruz como una riqueza del reino de Dios, como una riqueza de Dios para nosotros. Es una prenda, una riqueza, un tesoro que Él haya muerto en la cruz para salvarnos, pero no solamente nos aseguró la salvación y la vida eterna, sino que nos asegura también que con Él nos dará también ¿qué? Todas las cosas. Lo que tenemos que hacer es del reino de Dios el objeto de nuestra vida. Cuando el hombre vive despavorido, afanado, angustiado, estresado, comer, beber, vestir, esto, lo otro, hermanos, es una persona que vive totalmente opuesta ¿a quién? A la cruz. Cuando Dios el Padre envía a Cristo a la cruz,
nos está dando no solamente la salvación y la vida eterna con Él, sino también nos está dando con Él todas las cosas. Por eso dice aquí, busquen primeramente el reino de Dios, de los cielos, su justicia, y las demás cosas vendrán ¿qué? Por añadidura. Hermanos, fíjense, mi amado hermano, eso no es que vea algo que lo marcan allí. No, la cruz no es eso. Por eso es importante examinar la doctrina de la salvación. Recuerden que entre semana iniciamos la doctrina del hombre, luego viene la doctrina de los tales. Ignoremos las doctrinas. Hasta mucha gente no sabe responder ni qué es el evangelio o qué es el pecado, porque ignoramos. Pero para eso nos tiene Dios acá, para enseñarnos, instruirnos en sus caminos. Ahora, la otra característica que Pablo menciona acerca de los enemigos de la cruz de Cristo es la siguiente. Vamos nuevamente a Filipenses 3:19. Dice, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es ¿qué? El vientre, y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, esa es otra característica de los enemigos de Cristo. Solo piensan en las cosas de esta vida, solo piensan en las cosas de este mundo. Recuerden, acabamos de ver, ¿cierto? Solo buscan los gentiles y los hombres del mundo buscan ¿qué? Pensando qué comer, en qué disfrutar, en qué, bueno, todas estas cosas. Solo piensan en qué? En las cosas de esta vida y no tienen ninguna preocupación por las cosas eternas. Y hay un ejemplo muy hermoso. Si aquí me ayuda a encontrar. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Escucha bien, el maestro está allí y viene uno y le dice, tenía problemas con su hermano, problemas de la herencia. Fíjense que esos problemas siempre existen. Y a mi hermano que me dé parte. Y el hombre creía que el Señor venía con una preocupación por asuntos temporales, por los asuntos de esta vida. Y el Señor le dice, mira lo que el Señor le responde. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o qué? Mis asuntos no son las cosas temporales de esta vida. Mis asuntos son elevados. Mis asuntos son eternos. Yo no estoy aquí como partidor ni juez. No estoy como salvador. Esta es la preocupación del hombre. Él quería que el Señor interviniera allí para que le dieran su parte. Estaba interesado en que en las cosas de esta vida tenía el Salvador delante y su preocupación era ¿qué? Las cosas de esta vida, temporales, terrenales. Solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Ahora, esos son enemigos de Cristo, los que solo piensan en lo terrenal. Sigamos la lectura. Y él le dijo, mirad, ¿guardados de qué? Escucha, él vio el corazón de este hombre y dijo, ¿este hombre es qué? Es una verdad. Porque la vida del hombre, escuche, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, hay un error y un mal enfoque y error, de todas maneras la ceguera trae eso. Miren, la palabra de Dios es perfecta y Dios organizó de tal manera que nosotros pudiésemos vivir, tener pan, gozar y disfrutar de todas las bendiciones del Señor. Yo he visto algo y he notado algo, al menos en las muchas familias que he tenido la oportunidad de conocer, y es que ellos dicen, necesitamos calidad de vida para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, como necesitamos calidad de vida, la esposa se va a ir a trabajar y el esposo va también a trabajar porque necesitamos una calidad de vida. Sí, nuestros hijos merecen lo mejor. No quiero que mi hijo sufra, que mi hijo vaya a sufrir de ninguna manera. Comenzando por ahí, ya estamos pecando grandemente delante de Dios.
La Escritura dice que Él no escatimó a su propio Hijo. La Escritura dice que Cristo, por lo que sufrió, padeció, ¿qué? ¿Y aprendió? Obediencia. Todos nosotros necesitamos el dolor. La Escritura dice que es necesario a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. El salmista dice, bueno me fue ser afligido para que aprendiera tus estatutos. El dolor trae, dice el Señor, que Él nos aflige para que participemos de su justicia. Y nosotros pensamos, mis amados hermanos, nosotros pensamos que realmente sí es que la calidad de vida es tener ¿qué? Cosas en qué? En abundancia. Y la gente dice, oh, necesitamos calidad de vida. O sea, que mi hijo no sufra, que nosotros no pasemos ninguna necesidad, que no pasemos absolutamente nada. Son personas que se preocupan solamente que en lo terrenal. Y resulta que muchas veces la mamá tiene que entregar a los hijos a otra persona que no es que la mamá. Y esa mamá se va a trabajar y va a ayudarle en el proyecto a su empresa a otra persona que no tiene nada que ver, ayudarle a crecer. Y los hijos, ¿dónde están los hijos? Pero como hoy en día todo lo hemos vuelto al revés, la desobediencia y la ceguera ha traído que el hombre deje ¿qué? Su lugar. El hombre deje su lugar. Una de las cosas que yo más valoro de lo que me dieron mis padres fue que siempre yo encontraba a mi madre en casa. Tenía a alguien para decirle, mamá me pasó esto, mamá pienso esto. Mire, le voy a decir una cosa. Una de las consecuencias por qué los hijos sufren hoy en día y muchos caen en crisis y en los vicios es porque ninguno de sus padres está en casa. Pues no hay una madre para escuchar a su hijo, para animarlo, para darle consejos, para que él tenga la oportunidad de confesarle y decirle, mamá me pasó esto en el colegio, mamá me dijeron esto. No hay. No hay nadie. Hemos dejado nuestra responsabilidad. La Escritura dice que la mujer sabia edifica ¿qué? Su casa. Y resulta que la mujer se va a edificar en la casa a otro, o el bien, o la empresa a otro. Así es, mis amados hermanos. Y el gobierno apoya en eso. Creó lugares donde usted puede llevar a sus niños de 3 meses, los dejan allá. Porque la mamá necesita irse a buscar calidad de vida y el esposo también necesitamos calidad de vida. Y lo que al final pasa es que crecen hijos que aman más a sus abuelos y dicen luego a la mamá, ay, pero es que ¿por qué no me ama? ¿Por qué no quiere? ¿Con quién pasó ese pequeño? La abuela. ¿Por qué estuvo con su abuelo? Hermanos, cuando nosotros dejamos de hacer lo recto, lo correcto, todas estas son las consecuencias. Nosotros tenemos hoy en día una generación de cristal, como llaman por ahí, débiles. Los niños ahorita sufren depresión, crisis nerviosas, psicológicamente están afectados. ¿Por qué? ¿Por qué, mis amados? Tenemos que mirar hacia atrás. ¿Qué dejamos de hacer? Se nos dijo que necesitábamos tener calidad de vida. Y el Señor, ¿qué es lo que nos dice? Ustedes estén contentos teniendo sustento y abrigo, porque yo he dicho, no te dejaré ni te desampararé. Yo di mi hijo, con él también le daré ¿qué? Todas las cosas. Crean, confíen y esperen en ¿qué? En mí. Esperen en mí. Hermanos, y de esta manera nos convertimos en personas que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Y abandonamos y entregamos los tesoros que Dios nos dio, se los entregamos a otros como si no tuvieran valor. Herencia es de Jehová, ¿quién? Nuestros hijos. Y entonces resulta que, hermano, yo le hago una pregunta: si a usted le dieran 100 millones de pesos, usted iba a colocar 100, usted recibe su herencia, mi padre me dejó 100 millones y yo lo voy a colocar en una persona que tiene ninguna responsabilidad. Yo lo voy a invertir donde sé que lo voy a perder. Hermanos, usted recibe su herencia y usted va a cuidar su herencia. Esto me lo dejó mi papá, lo voy a cuidar. Antes voy a tratar de ganar más, ¿verdad, mis amados? A no ser de que usted sea el hijo pródigo. Pero es la realidad de las cosas.
la realidad. Nos convertimos en enemigos de la cruz de Cristo sin darnos cuenta muchas veces. Y tenemos que aterrizar, tenemos que entender, mis amados hermanos, que Dios dice que si Él dio a su Hijo en la cruz, nosotros no podemos por qué desconfiar de Él en todas las cosas, porque la cruz de Cristo es una prenda divina, en una seguridad de salvación, pero también de todas las cosas. Y no podemos vivir como los enemigos de Cristo que solo piensan en lo terrenal y no más. Dijeron, como yo Pablo, como decían los profetas sin temor de Dios, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir, como si me hubiese que dar cuentas. Ahora, ¿qué sigue diciendo la escritura aquí? El 16 dice, también le refirió, entonces una parábola, el Señor quería enseñarles, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré, alma mía, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Hermano, ese hombre trabajó mucho y guardó mucho, y eso ahora sí tengo para muchos años. Ahora sí que reposo, ahora sí puedes descansar. Ahora sí puede comer tranquilamente porque antes no podía comer tranquilo. Ahora sí puedes beber porque antes no lo podías hacer. Ahora sí puedes regocijarte. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con quién. Solo cuyo Dios es el vientre, que solo piensan en qué, en lo terrenal. ¿Enemigos de qué? De la cruz de Cristo. Totalmente. Así es, mis amados hermanos. Entonces, el hombre cuyo corazón está en la tierra y las cosas de este mundo, su porción no es Cristo. Para él no es Cristo. Piensa solamente en lo terrenal. Ahora, pensar solamente en lo terrenal es una ofensa a la cruz de Cristo. Pensar solamente en lo terrenal es una ofensa al amor, a la gracia y a la misericordia de Dios. Es decirle a Dios, no estoy de acuerdo con ello. No estoy de acuerdo. Hermanos, volviendo atrás un poquito, a mí me da mucha tristeza porque he conocido muchos hogares donde los padres se fueron amos y perdieron a sus hijos en los vicios. Otros depresivos. He conocido niños supremamente pequeños, depresivos, tratados con medicina especial para los casos. Y uno se está dando cuenta, Dios, ¿dónde están los padres de estos niños? Yo conozco un lugar donde los llevan de 3 meses. Sí, hay muchas personas, hermanos, hay necesidades. Y por esto mismo se han levantado todos estos grupos que quieren asesinar a sus niños, que porque no hay dinero, porque no hay plata, porque no los podemos tener. Oh, hermanos, es muy triste uno ver de cómo el hombre está alejado de Dios, cómo el hombre está totalmente hundido y perdido en la ignorancia, en el pecado, en la desobediencia y totalmente opuesto a la cruz de Cristo. Totalmente. Ahora, Pablo era un hombre que decía que el mundo le era crucificado. El mundo me es crucificado. Y la Escritura dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está aquí en él. Escucha bien. Primera de Juan, vamos a ir a mirar. Primera de Juan. Estamos en Santa Cena. Ustedes, yo sé que saben que cada Santa Cena es más larguito el punto. Tenemos que examinar muy bien la palabra, que es lo que nos está diciendo este tema. Quiero terminarlo muy bien.
Yo sé que ustedes me regalan ahí tiempo, ¿no? Primera 2:15 de Juan. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo. 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero el mundo dice: ay, papito Dios, ay, Dios me mata, está contento conmigo. Dios no castiga a ninguno de sus hijos, Dios los ama muchísimo. Mentiroso. Dios dice que el padre que ama a su hijo lo corrige y lo disciplina para que no se vaya a perder a través del infierno. Entonces creemos que el Dios de amor es como nosotros, que cuando un padre dice a su hijo, ayer compartía con una persona, hablaba una persona y decía: no, es que mi mamá no me quiere porque se le oponía a todo lo malo. Le dije: ese es el verdadero amor. Amén. Si quieren que la aborrezcan, la van a dejar que hacer. Si la aborrecen, la van a dejar que hacer todo lo que quieran. Dice allí, versículo 15: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de ¿qué? Del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, escucha, este mundo va a pasar, y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh, amados hermanos, así es, quien hace la voluntad de Dios es quien permanece para siempre. Muchas veces nos preocupamos es por este mundo, por todas las cosas de este mundo. Para Cristo no tenemos tiempo para leer la palabra, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para edificarnos, no tenemos tiempo para absolutamente nada, sino solamente para dedicarnos a las cosas de este mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, y el que permanece en el mundo también con sus deseos va a pasar. Pero quien permanece aferrado a Cristo, buscando las cosas de arriba y viviendo en su voluntad, descansando en el Señor, confiando en Él, en su provisión, en su ayuda, permanece para siempre. Bien, y vamos a terminar, volvemos otra vez a Efesios capítulo 3. Perdón, Filipenses, gracias por la corrección. Filipenses 3, versículo 20. Vamos a ir al 20. Dice el Señor, hablando a aquellos que aman la cruz de Cristo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces nuestro corazón, nuestra mente, nuestros afectos están hacia el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero hay una cosa, en el versículo, este es el fin para aquellos que permanecen y aman la cruz de Cristo. Pero el versículo 19, Dios da un ultimátum, el fin de los cuales será la perdición. El rechazar el sacrificio de la cruz de Cristo, mis amados hermanos, se rechazan las condiciones únicas de paz por el cual el hombre puede ser reconciliado con Dios. Entonces, al rechazar este sacrificio, se rechazan esas condiciones de paz que Dios ha establecido. Por eso dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, hay condenación. Entonces, vivir en oposición al mensaje y a las demandas de la cruz es vivir verdaderamente en rebelión contra Dios. Total, absoluta rebelión contra Dios. Entonces, hermanos, se rebelan contra un amor infinito, contra una gracia infinita, contra la misericordia, mis amados hermanos. Y la Escritura dice, ¿cómo escaparemos nosotros si rechazamos y menospreciamos una salvación tan grande?
Así es que o amamos el sacrificio o somos enemigos de la cruz de Cristo. O amamos el sacrificio de la cruz o aborrecemos el sacrificio de la cruz. Pero no hay términos medios. En Cristo no existe ningún término medio. Hay un término medio que dice en Apocalipsis: eres tibio. Dices, tibio es un término medio entre frío y caliente. Entonces ese término medio es como tener un pie aquí estar en Cristo y otro en el mundo. Entonces estoy ahí como entre allá y acá. Esos son términos medios. Y el Señor dice que por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces nosotros debemos cada día asumir y entender y comprender. Y espero que esta palabra le haya ayudado a usted en su vida a definir qué es la cruz del Calvario, qué es ser enemigo y por qué Cristo muere en la cruz del Calvario, y cómo es que Dios nos muestra otra vez cuánto aborrece el pecado. Y por eso podemos también entender que Dios está airado todos los días. ¿Con quién? Con el pecador. Dios está airado y dice que le tiene el arco armado. La gente puede decir, ay no, pero si Dios es bueno, ¿cómo va a estar Dios con un arco armado al pecador? No, Dios ama a todos. Dios sí nos amó eternamente y nos ama. ¿Entregó a quién? A su Hijo Jesucristo. Y por cuanto el hombre permanece de espaldas al sacrificio de la obra de su Hijo, Dios no está contento por eso. Dios está armado y está airado contra el pecador. La gente dice, ay no, es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿Seguro? ¿Quién va al infierno? ¿Aquí Dios aborrece al pecado? ¿O al infierno va al pecador? Tenemos que definir quién es el que va al infierno, si el pecado o el pecador. Entonces, amados hermanos, muchas veces tenemos concepciones erradas de la palabra del Señor, pero tenemos que mirar si esto es cierto a través de la verdad, a través de la Escritura. Y así nos muestra el Señor, mis amados. Así que nosotros debemos darle gracias al Señor por su obra gloriosa en la cruz del Calvario, porque Él ha muerto por nosotros. Y nosotros debemos vivir agradecidos con el Señor, esperando y confiando siempre en el Señor. Reconocer que la cruz es una prenda divina, es una riqueza. Que la cruz demandó la santidad y la justicia de Dios, y que Dios ha dado un ultimátum. Manda al hombre a que se arrepienta y que se vuelva de todo corazón hacia el Señor, para que pase de la condenación a la vida eterna. Porque si muere sin Cristo, ya no hay nada, absolutamente nada que hacer, mis amados hermanos. Dios lo dio todo y dio su Hijo unigénito, una salvación tan grande, tanta dimensión de la salvación, mis amados hermanos. No es porque hubiera muerto por muchos, sino porque es su Hijo unigénito. Por eso es una salvación tan grande. Ya no existe más sacrificio por el pecado, solo este. Padre, te damos gracias en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Gracias por concedernos el poder oír tu palabra, tu consejo, el poder ser amonestados, Señor, en cuanto a la justicia y la santidad tuya que demandó la cruz y la muerte, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Gracias por hacernos ver que la cruz es una prenda divina, es una riqueza para el justo, Señor, para aquel que cree en ti, Señor, y acepta esta obra gloriosa, única y perfecta y santa. Y también, Señor, que nos haces ver que hay un ultimátum, que tú nos llamas hoy a que amemos la cruz de Cristo, volviéndonos de todo corazón y arrepintiéndonos. Porque quien permanece dándole la espalda a la cruz, a tu obra y tu sacrificio de gracia, de amor y misericordia, permanece en total enemistad contigo. Es enemigo de Dios, es enemigo del amor, es el amigo de la gracia, es enemigo de la santidad, es el amigo de la justicia divina, Señor. Y lo único que le queda es el infierno si no se arrepiente. Señor, gracias por tu palabra. Necesitamos conocer cada día el propósito de la cruz, lo que significa la cruz de Cristo, Señor. Ayúdanos, poderoso Dios, cada día a entender y a vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza gloriosa, Señor. Concédenos vivirla, retenerla y permanecer en ella cada día. Todo en los méritos de tu Hijo Jesucristo y por tu Santo Espíritu te damos gracias, Señor. Amén.